Este video forma parte del curso de cálculo diferencial y en esta ocasión hablaré acerca de la no derivabilidad. Cuando hablamos de la derivabilidad es tan importante saber cómo se conceptualiza como importante saber es dónde están sus límites, hasta dónde llega, cuando ya no es derivable una función en un determinado punto. Y para dar respuesta a esto he seccionado en dos casos la no derivabilidad. El caso 1. Va a ser una función no derivable cuando el límite, cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c entre h no existe. O bien, la otra forma de escribir la notación, el límite de f de x menos f de c entre x menos c cuando x tiende a c. Cuando cualquiera de esos dos límites no exista, pues no va a existir el otro y en consecuencia f no va a ser derivable en c. Y hay varias formas de ver que los límites no existen, pero aquí quiero tocar una principalmente para poder hablar sobre el valor absoluto. Entonces doy como ejemplo f de x igual al valor absoluto de x y vamos a probar que f no es derivable en x. Vamos a tomar el segundo límite, es decir, el límite de f de x menos f de c entre x menos c cuando x tiende a c. En este caso c es el 0 y una forma de ver que un límite existe o no existe es ver los límites laterales. Si los límites laterales son iguales, entonces el límite existe. Si los límites laterales son diferentes, entonces el límite no existe. Y bien, en este caso el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x menos f de 0 entre x menos 0 sería igual a el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x entre x. Ahora, si x tiende a 0 por la derecha, quiere decir que viene por los números positivos. Y el valor absoluto de un número positivo es ese mismo número positivo. Entonces sería, f de x sería igual a x. Entonces el límite me quedaría x sobre x, lo cual es 1, y el límite cuando x tiende a 0 de 1, que es una constante, pues es 1. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda sería f de x menos f de 0 entre x menos 0. F de 0 es 0, al igual que en el caso de arriba, es el valor absoluto de 0. Y eso es igual entonces al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x entre x. Pero ahora, si x tiende a 0 por la izquierda, nos estamos aproximando desde los negativos. Y cuando x es un negativo, el valor absoluto de esa x será menos x. Entonces, f de x es menos x. Y menos x entre x es menos 1. Y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del menos 1, al ser una constante, es menos 1. Entonces, como estos límites laterales no son iguales, nosotros podemos concluir que este límite no existe. ¿Vale? Y si no existe, entonces la función no es derivable en 0. Caso 1, cuando los límites laterales no son iguales o cuando en general se cumple que esos límites no existen. El caso 2 es diferente en cuanto a la forma de conceptualizarlo, pero no quiere decir que me va a dar que el límite sí existe y luego se cumple la condición del caso 2 y por lo tanto no es derivable en C. No, las dos condiciones son equivalentes. Una pasa cuando la otra también pasa o en este caso, perdón, la de este caso 1 va a suceder siempre. La del caso 2 no siempre va a suceder. Y aquí me quiero detener un poquito en el caso 1. El valor absoluto nosotros lo podemos dibujar de la siguiente manera. Tengo aquí mi plano cartesiano y cuando x es positivo, el f de x va a ser igual a x, es decir, yo tengo la función identidad. Pero cuando x es negativo, lo que hace es dar su dato positivo. Entonces ya no es la función identidad, tiene esta forma. En este pico de aquí nosotros vemos la no derivabilidad. ¿Ok? ¿Y cómo lo podemos entender? Pues aquí la tangente no es única. Mira, tengo dos valores para la tangente, entonces para la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, al no ser única, pues no podría yo establecerlo como una función. La deriva es eso, es una función. Pero observemos que la función es continua. Entonces, si una función es derivable en un punto, es continua en ese punto, pero si es continua en ese punto, no necesariamente es derivable. Otro detalle que quiero tocar es que
nos debemos de fijar que el límite por izquierda y por derecha que estamos evaluando es este de aquí. Bueno, dicho de manera más precisa, es este de aquí. Ese es el límite que estamos evaluando por izquierda y por derecha. No es el de f de x, porque f de x por izquierda y por derecha tiende al mismo valor, a 0. Por lo tanto, el límite de f de x cuando x tiende a 0 sí existe. Pero no estamos calculando el límite de f de x, estamos calculando el límite de f de x menos f de c entre x menos c cuando x tiende a 0, en este caso, a c, o bien el límite de f de c más h menos f de c sobre h cuando h tiende a 0 y cuando c es 0. Bien, entonces ya vimos un ejemplo donde la función no es derivable pese a ser continua en ese punto. El caso 2, vamos a partir de la definición que dimos en un video anterior. Si es un teorema, si f' de x existe, entonces f es continua en C. Esta expresión, esta proposición es de la forma P implica Q, lo cual me garantiza que no Q implica no P, ¿vale? Esa P implica Q, si solo si no Q implica no P, es una tautología, siempre es cierto. Entonces yo tendría que no Q implica no P. ¿Cómo lo escribiríamos eso en nuestro teorema? Pues escribiríamos que si f no es continua en C, entonces f' de C no existe. Ya tenemos ahí dos formas de generarnos ejemplos de funciones no derivables. Cuando la función no es continua en un punto, no va a ser derivable en ese punto. El límite de f de x menos f de c entre x menos c no va a existir. Y incluso es probable que no exista f de c, pero aunque exista, bueno, no va a existir ese límite porque por izquierda y por derecha nos va a dar dos valores distintos. Entonces, cuando hay discontinuidad, ya de manera automática decimos que no hay derivabilidad en ese punto. Y la otra forma de verificarlo es que aunque haya continuidad, verifico el límite por ambos lados, los límites laterales, y me aseguro de si esos límites laterales son iguales. ¿Dónde lo voy a evaluar eso? Pues donde yo tenga duda, ¿no? Donde pueda yo pensar que no es derivable. Ahora, una cuestión gráfica para ver la no derivabilidad es la discontinuidad y la otra son los picos. Cualquier pico que yo tenga, como veremos más adelante cuando estemos viendo aplicaciones de la derivada y veamos algunos problemas de física, nos daremos cuenta de que esos picos son de no derivabilidad. Y eso lo veremos más adelante.